Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga, bienvenidos. Esta es la clase de sanidad del alma y la clase que vamos a ver el día de hoy habla de nuestra armadura espiritual. No se la pierdan. Comenzamos en un momento. ¿Qué tal? Aquí estamos otra vez comenzando nuestra clase en la que vamos a ver nuestra armadura espiritual. Pero antes de comenzar vamos a hacer una oración para poner todo en manos del Señor. Padre, en este momento te damos gracias por este día. Te damos gracias por la bendición de tenerte entre nosotros, Señor, para enseñarnos, para ayudarnos a madurar y aprender, Señor, a avanzar contigo en tu reino. En este momento, Padre, te pedimos que tomes nuestras mentes, tomes nuestros corazones. Enséñanos, Señor, de acuerdo a tu perfecta voluntad. Espíritu Santo, ven y toma el control y úsanos. Y llévanos a las profundidades de tu palabra donde podemos ser transformados. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues para empezar, vamos a hablar acerca de la importancia de nuestras armas espirituales. Llevamos una armadura, pero tenemos armas que van más allá de la armadura en sí. Eh, y si ustedes están llevando el libro de Carol Thompson de Poseer la Tierra, vamos a poder ver que tenemos, vamos a comenzar con dos armas que son muy importantes, sin las cuales no podemos ni siquiera usar la armadura. Eh, Estas dos primeras armas son súper importantes. Y la primera es el nombre de Cristo y la segunda es la palabra de Dios, que es nuestra posición. Y hay una tercera que es nuestra fe. Sin estas armas, nosotros no podemos ni siquiera pretender usar una armadura espiritual. Y pues como vimos en las clases anteriores, el Señor nos llama a entrar a poseer la tierra que Él ya compró, ya adquirió, ya pagó el precio por nosotros. Pero nos toca a nosotros entrar y tomar posición de lo que Él ya nos dio. Entonces, podemos ver que, como dice aquí nuestra introducción, una vez que los israelitas cruzaron la tierra, tuvieron enfrente a la impenetrable Jericó. Los recursos y las armas que ellos tenían no eran suficientes para tomar la ciudad, y el ángel del Señor se presentó y les dio armas espirituales. Y el muro cayó. ¿Por qué? Porque se atrevieron a obedecer aquello que parecía que no tenía sentido. En 2 Corintios 10, del 3 al 4, nos dice, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y vemos también en el libro de Josué 1:3 que él nos dice, yo les he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de tus pies. Entonces, esa palabra pisare, todo lugar que pisare, es todo lugar que venciere. En el idioma original es la palabra darak. Esa palabra darak quiere decir vencer. Entonces, tú tomas autoridad en todo lugar donde tienes victoria. Entonces tú entras, tú tomas, tú vences y adquieres autoridad sobre esa área de tu vida. Y mira que
mucha gente piensa que porque el hecho de que ya soy cristiano ya tengo autoridad sobre todo. Y fíjate que espiritualmente tú eres salvo, pero ¿sabes qué? Tu mente todavía tiene que ser transformada. Y tu cuerpo muchas veces responde a la transformación de tu mente porque cambias tu forma de pensar, cambias tu forma de llevar tu vida, cambias tu estilo de vida y hasta tu cuerpo empieza a responder a la transformación que va sucediendo en tu vida a partir de que tú en el mundo espiritual le das la entrada a nuestro Señor Jesucristo a tu vida. Entonces, como les mencioné antes, lo primero que tenemos que saber es que esa autoridad en la que vamos avanzando, en la que vamos venciendo y adquiriendo autoridad, está en el nombre de Jesucristo. En Filipenses 2, del 9 al 10, dice, por lo cual también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En Jesús, al usar su nombre, es como si él mismo estuviera hablándole a las potestades, estuviera hablándole a los espíritus, estuviera hablándole al mundo espiritual y llamándole a lo que no es como si fuese. Cuando tomamos el nombre de Jesús, lo estamos representando en la tierra y cuando estamos llevando, cuando somos hijos y cuando tenemos esa identidad de hijos que lo representamos en la tierra, que sabemos la autoridad que portamos, sabemos las victorias que Él nos ha dado, entonces nosotros caminamos usando un arma súper, súper poderosa. Y nos volvemos los chicos poderosos. Pero realmente tenemos que tener en cuenta que la vida en Cristo es una vida de obediencia. Dios nos ha delegado su autoridad y vemos que Él nos ha dado autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Nos ha dado autoridad para pisar todo el poder del enemigo y dice la Biblia que nada nos hará daño. Sí, aquí en Marcos dice que echaremos fuera demonios en su nombre, hablaremos en lenguas que no hemos aprendido y estas señales acompañarán a los que hayan creído. Expulsarán demonios en mi nombre, dice el Señor. Hablaremos en otros idiomas sin haberlos aprendido. También tomaremos serpientes en las manos y si llegamos a tomar veneno no nos hará daño. ¡Wow! Y además podrán sanar a los enfermos tocándolos, imponiendo manos sobre ellos. ¡Wow! ¡Qué bendición tan grande! Y esta es cuestión de un grado de autoridad. Conforme vamos venciendo, conforme yo les menciono muchas veces, no es lo mismo nada más decir en el nombre de Jesús esto o aquello, a que cuando tú ya has vencido en una área de tu vida y tomas autoridad y hablas, cuando tú sanas en una área, tú vences en esa área. Todo lugar donde has vencido tienes autoridad y se vuelve un lugar santo. Si yo salí de una vida, ¿qué será? Yo tuve que orar para que en mi familia teníamos una maldición generacional de alcoholismo, por decir así. ¿Y qué será? Que mis tíos o mis abuelos o que tú puedes ver que en tu familia hay cierto pecado que se repite en una persona, en otra. Cuando tú sanas, cuando tú eres libre, cuando tú vences y cuando tú ya estás por encima de eso y ya no es parte de tu vida, tú adquieres autoridad sobre eso. Y tienes la autoridad para orar para que otros sean sanos de aquello en lo que tú ya has vencido. Jesús murió en la cruz y al morir y al resucitar venció a la muerte y tiene autoridad sobre la muerte.
Entonces, ¿qué tuvo que pasar? Que al morir, él hubiera resucitado y la muerte quedó atrás. La muerte no tiene poder sobre él. Entonces, de esa manera, al él resucitar, quedó por encima. Al tú resucitar, al tú dejar atrás el pecado y resucitar a la vida y vida en abundancia, adquieres autoridad en esa área de tu vida. Entonces, es cuestión de un grado de autoridad. Y entonces, en esas áreas de tu vida, Cristo tiene el dominio, tiene el poder. Déjame decirte que hay cristianos que tienen áreas de su vida en las que no le han dado autoridad a Dios, en las que siguen y siguen y siguen disfrutando de su pecado, o cometiendo pecados, sean iras, sean contiendas, sea adulterio, sea lujuria, sea lascivia, sea mentir, qué sé yo. Pero si hay áreas en las que tú todavía estás pecando, esa es un área de tu vida, aunque seas cristiano, en la que la salvación de Jesús no ha llegado, porque Él no se está glorificando en esa área. Entonces es cuestión de grado de autoridad. Tú tienes autoridad en las áreas en las que has vencido. No tienes autoridad en las áreas en las que todavía estás batallando y no has vencido. El grado de autoridad se determina por el grado de victoria personal y se determina también por el conocimiento y el discernimiento de lo que entiendes que Dios quiere que hagas. En otras palabras, en la manera en que tú sigas, entiendas y obedezcas la voluntad de Dios para tu vida. Si tú estás dentro de la voluntad de Dios, Dios te respalda y te da autoridad. La palabra de Dios. La palabra de Dios es tu posición, es tu constitución. Así como las leyes son la autoridad, se basan su autoridad en la Constitución, no se puede hacer ninguna ley que no tenga su base en una Constitución. La Constitución de México es la que dicta qué leyes son aprobadas y qué leyes no son aprobadas. Por eso es que en muchos lugares se están apurando y haciendo cosas para cambiar la Constitución, porque una vez cambiada la Constitución, en base a lo que cambian, pueden legislar. La palabra de Dios es la constitución del cristiano. En la palabra de Dios está lo que Dios nos permite hacer, lo que no nos permite hacer, lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le agrada. Ahí puedes encontrar su perfecta voluntad para tu vida. Ahí está tu identidad. Ahí tú entiendes y puedes encontrar lo que Dios piensa de ti y de mí también. Lo que Dios dice de Él mismo, lo que Él dice de tu prójimo, lo que te dice de ti mismo. Y qué es lo que está permitido en el reino de Dios. El reino de Dios es un sistema de gobierno y la constitución de ese gobierno es la palabra de Dios. La autoridad que Él nos da está por encima de todo el poder de Satanás. En Lucas 10:19 vimos que Él nos da autoridad para hollar serpientes y escorpiones y todo el poder del enemigo. Todo el poder del enemigo. En Santiago 4:7 dice, sométete a Dios. Dice que te sometas a Dios, que resistas al diablo y ¿qué va a hacer? Va a huir, ¿sí? Pero ¿qué hay que hacer primero? Someterse a Dios, ¿sí? En Efesios 6:17 te dice que tomes en la armadura la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es tu arma de guerra, la palabra de Dios. Tienes que resistir al enemigo por medio de la palabra y tienes que estar lleno del Espíritu para que tú puedas discernir la palabra de Dios. Déjame decirte que el enemigo se sabe la palabra de Génesis, Apocalipsis, ¿sí? Pero no la obedece.
Una cosa es que tú te sepas algo y otra cosa es que te sometas a lo que sabes. Satanás conoce de pie a pa la palabra de Dios, pero no se somete a ella. Entonces, nosotros tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Y la palabra de Dios es la roca. Dice la Biblia que Jesús es nuestra piedra angular. Pero también dice en el libro de Juan, y el verbo se hizo carne. El verbo es la palabra. Jesús es la palabra misma. En Jesús está encapsulado todo lo que dice la palabra de Dios. Él es la encarnación de esa palabra de Dios. Y ha estado siempre. Se hizo carne, vivió entre nosotros. Y mientras nosotros entreguemos nuestra vida al Señor Jesucristo, vivamos obedeciéndole, siguiéndole, mientras Él sea nuestro gran maestro y dicte nuestro estilo de vida, nosotros vamos a entender y vamos a poder ser instruidos por su palabra, que es Él mismo. No existe mezcla más poderosa que la del Espíritu y la palabra de Dios. Y cuando éstas se mezclan en las porciones adecuadas, es cosa segura que el enemigo va a ser expuesto y vencido. Esto lo dijo un autor que se llama Michael Harper. Entonces, cuando tú estás lleno del Espíritu y lleno de la palabra, ten por seguro que tú eres una bomba andando y que eres una amenaza para el reino de las tinieblas. Pero todo esto tiene que estar acompañado de tu fe. Tu fe es tu victoria. Dice 1 Pedro 5:9, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo los mismos padecimientos se cumplen en tus hermanos de todo el mundo. ¿Qué quiere decir esto? Que mantente firme en tu fe. No creas que eres el único que está pasando por todo esto. Hay muchos otros que están padeciendo cosas iguales y puede ser que hasta peores. Pero mantén la fe, porque no eres el único y Dios está contigo. Y lo que tú has pasado, lo han pasado y lo están pasando otros, pero ten fe, anímate, levántate. No dejes que tu fe decaiga aún en medio de las circunstancias más difíciles. Hay poder en el nombre de Jesús. Levántate y haz eso que Dios te pide que hagas en fe y verás los frutos de la obediencia. Tiene que ser una fe basada en conocer a Cristo. No puedes tener fe en algo que no crees ni conoces. Mucha gente dice, pues sí, yo creo en Dios, pero en realidad no vive una fe. Todo mundo cree, hasta el diablo, dice el libro de Santiago que hasta el diablo cree y tiembla. Y el ser humano, muchos dicen que creen, pero ni les pasa percibido. Entonces, ¿tú crees y obedeces y te sometes a la palabra de Dios? ¿Tienes esa fe que está basada en ese fundamento de la constitución de la palabra de Dios en el reino de Dios? En el reino de ese Rey de Reyes, Señor de Señores. El gobierno que está por sobre todo principado, toda autoridad, todo gobierno, todo dominio. Ese es nuestro Rey. Y ese es el gobierno al que nos sometemos. Y lo que dicta el avance de ese gobierno es la palabra de Dios, el poder del nombre de Jesucristo y la efectividad de nuestra fe. ¿Cómo está tu fe? Ten fe en el poder del nombre de Jesús. Cree y ten fe
en su obra. Él dijo que lo que Él hizo y aún más nosotros haríamos. Debes saber qué es lo que eh, lo que es de Él, lo que no es de Él. Eso solo lo puedes saber cuando estás lleno del Espíritu, cuando lees la palabra, cuando te sometes a ella. Y sabes, en el momento en que tú empiezas a hacer algo que no va de acuerdo al corazón de Dios, te incomodas. Y no te sientes bien. Hay algo que, un no sé qué sé yo, que no te deja, no te permite continuar. O al menos no continuar con paz. Esa fe debe expresarse. La fe debes expresarla con tu voz. Tu fe debe salir de tu boca. Y debes declarar la palabra de Dios en tu vida, en la vida de tu familia, y debes tener la valentía de hablar en el nombre de Jesús, de acuerdo a los fundamentos de su palabra. Así como, ¿te acuerdas que Pablo le dijo a una chica que estaba diciendo, no, pues estos que están hablando les enseñan el camino a la salvación? Sí, claro, lo que decía ella era verdad, pero Dios no le iba a dar su gloria a un espíritu maligno que últimamente iba a mal encaminar a la gente. Pero Pablo lo pudo ver, lo pudo discernir y tuvo la valentía y la fe para hablar y echar fuera a ese demonio que estaba diciendo algo que era verdad, pero que venía de un espíritu maligno. Recuerda esto, las falsas doctrinas, las doctrinas que el diablo tuerce y que se convierten en doctrinas de demonios de los que habla la palabra. Si no tienes el discernimiento del fundamento de la palabra, de la llenura del Espíritu y de obedecer y seguir a Cristo y someterte a su palabra y a su voluntad, si no tienes eso en tu vida, te vas a ir y van a venir olas, corrientes de creencias que puede que te jalen a creer algo que va en contra del corazón de Dios, con la palabra de Dios aún manipulada. Porque el mismo diablo le mencionó la palabra de Dios a Cristo estando en el desierto. Pero Jesús con la misma palabra le contestó con discernimiento y con sabiduría. ¿Tendrías tú el mismo discernimiento si alguien viene y te dice, no, es que la Biblia dice esto? Y te están manipulando para hacer o salirte de la voluntad de Dios. ¿Tienes el discernimiento para darte cuenta? ¿Estás lleno del Espíritu? ¿Tienes la fe fuerte que está basada en una vida con Dios? Su sangre, el poder de la sangre de Cristo, es el punto número 4. El poder de la sangre de Cristo, que es nuestra protección. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 12:11. Dice, y ellos han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero y de la palabra de su testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos tuvieron la victoria por el derramamiento de la sangre de Cristo. La sangre habla del nuevo pacto que rompe el poder del pecado. Nos da protección perfecta contra el acusador. Nos da una posición perfecta delante de Dios. Y el Espíritu Santo, ¿te das cuenta de estas armas? Estas son armas que tú tienes y que están a tu disposición si tú te entregas y si tú pones tu vida por completo en las manos de Dios.
la llenura de su Espíritu. El Espíritu de Dios es nuestra fuerza. En 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Si tú eres llena del Espíritu y eres uno o una con Él, tú vas a ir guiado por el Espíritu a donde tengas que ir. Vas a no ir a donde no tengas que ir. Vas a tener la valentía de que tu sí sea sí, tu no sea no, de acuerdo a la voluntad de Dios. Vas a tener el hombre interior fortalecido, vas a tener una seguridad, una identidad que te lleve a donde tengas que ir, a decir lo que tengas que decir, a creer lo que tengas que creer acerca de Dios, acerca de ti mismo y acerca de otros. Dice en Efesios 3:16 que somos fortalecidos en el hombre interior por medio de su Espíritu. Tú eres fuerte cuando el Espíritu de Dios es el que guía tu vida y el que te llena día con día. El poder del Espíritu nos da la habilidad, nos da el poder. Te da el poder para cambiar tu vida. Porque si tú, ¿sabes cómo se alimenta eso? Leyendo la palabra, pasando tiempo con Dios, teniendo tiempo en oración. Entonces el poder del Espíritu crece en ti y puedes ver lo que otros no ven, puedes discernir lo que otros no disciernen, puedes avanzar en fe sabiendo que Dios te dijo que hagas algo aunque otros no te crean y otros lo duden. Pero si el Espíritu Santo fortalece tu fe para tomar decisiones que para otros pueden ser locura. Con estas armas espirituales tenemos la valentía de que de nuestra boca pueda salir palabra certera de Dios a través de la oración, a través de lo que tú declaras por medio de tu palabra. Tú puedes en oración hacer decretos, hacer declaraciones, confesar cosas que el Espíritu te muestra. Las paredes de Jericó se cayeron porque fueron un acto de fe empoderado por el Espíritu, dirigido por Dios. Y el pueblo gritó, alzó la voz para declarar que los muros caían. No, imagínate, estas son armas poderosas. ¿Qué armas son estas? Son el nombre de Jesucristo, su palabra, su fe, o sea, tu fe y la mía, la sangre de Cristo y el poder de su Espíritu. Estas son armas que tenemos que usar constantemente. Y esas armas nos llevan a tener bien puesta nuestra armadura espiritual. Nuestra armadura espiritual es un estilo de vida que mantiene al enemigo sin poder, sin tener autoridad sobre nosotros, y nos da a nosotros la manera de contraatacar y de defendernos. Una iglesia agresiva necesita protección. Dios le ha dado a la iglesia una armadura espiritual. Él nos dice que nos vistamos de su armadura. Debemos fijarnos en la estrategia del enemigo y en la protección de Dios. ¿Qué quiere decir? No que te fijes solamente en lo que hace el enemigo, sino que conozcas qué es lo que hace el enemigo para poder defenderte. Porque si no sabes qué campo militar, qué ejército no sabe las estrategias de su
de su enemigo antes de ir a la guerra. Nosotros tenemos que saber quién es nuestro enemigo para entender las maneras en que nos ataca, reconocerlas, resistirlas y hacer que huya. En Efesios 6, del 10 al 18, dice así: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, se mantengan firmes. Entonces, estén firmes, ceñidos los lomos con la verdad, vestidos con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, tomando el escudo de la fe, con que puedas apagar todos los dardos del maligno, y tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¡Wow! Esa es la Escritura. Esa es la base en la que podemos encontrar nuestra armadura espiritual. Ahora, vamos a hablar de cada parte de nuestra armadura. La primera parte. La primera parte es el cinturón de la verdad de Dios. Esa palabra verdad es la palabra aletheia. Y si ustedes saben cómo me llamo, yo me llamo Altia. Y mi nombre, en sus orígenes, tiene la palabra aletheia. Esa palabra aletheia es la realidad delante de nosotros, opuesta a las meras apariencias sin realidad. Lo opuesto al error quiere decir integridad, rectitud en nuestra naturaleza. Entonces, la verdad de Dios, cuando nosotros portamos el cinturón de la verdad, estamos creyéndole a Dios. Estamos portando la verdad que nos mantiene erguidos, la verdad acerca de quién eres, la verdad acerca de quién es Dios, la verdad acerca de quién es tu prójimo, lo que piensa Dios acerca de todo ello. Es la verdad que te dice, esto es la realidad y no lo que otros te pintan. Aún lo que ves delante de ti puede que no sea la realidad. Muchas veces las circunstancias son una mentira del enemigo para desanimarnos, pero cuando tú tienes el cinturón de la verdad, tú estás parado en lo que has creído. Tú sabes cuál es la verdad y caminas en esa verdad erguido. ¿Cómo contraataca el enemigo eso? Lo contraataca con mentiras acerca del carácter de Dios. Mentiras acerca de quién eres tú y mentiras acerca de quién es tu hermano. Y te empieza a decir que estás cometiendo un error. No lo hagas. ¿Qué tal si te equivocas? ¿Ya viste todo lo que está pasando? ¿Y si te pasa algo? Pero si tú sabes que Dios ya te ha hablado y tú confías en lo que Dios te ha dicho, tanto Él mismo como su palabra escrita, tal vez te han dado palabra y específica para tu vida y tú estás caminando en esa palabra, sabiendo que esa palabra es de Dios, no fue lo que querían oír tus oídos, porque
déjame decirte que hay profetas que le hablan a los oídos, ¿cómo se dice? Eh, Dicen a las personas lo que quieren oír. Y aunque te hayan dado palabras diferentes en otro lado, cuando finalmente escuchas lo que quieres oír, te vas con esa palabra y no con las otras. Ok, bueno, eso fue un paréntesis. Entonces, el enemigo trata de robarte eh, tu postura en la verdad, porque el cinturón en la armadura es lo que mantiene tu espalda fuerte. Muchos de nosotros el día de hoy usamos fajas para soporte de nuestra espalda. El cinturón de la verdad, no creas que era un cinturoncito así, o sea, era un cinturón que mantenía erguida la espalda. Y el cinturón de la verdad te mantiene derecho, parado en la verdad que Dios ya ha hablado de ti, lo que Dios dice de Él, lo que dice de tu entorno, de tus circunstancias, de los demás. ¿Cómo atacas tú? Pues con la verdad de la palabra de Dios, te ciñes los lomos. Esa palabra de ceñirse los lomos, ¿sabes de dónde viene? Tú sabes que en la antigua era, cuando se escribió la Biblia, los hombres no usaban pantalones, por si no lo sabías, ¿sí? Los hombres en la época de Cristo no conocían lo que eran los pantalones, así que no le digas a una mujer no puede usar pantalones porque dice la Biblia no habla de pantalones en ningún lado, ¿ok? Bueno, ese fue otro comercial. Los hombres se ceñían los lomos porque ellos, al tener sus túnicas, si el Señor les decía, si alguien les decía corre, o ellos mismos querían correr por algo, tenían que subirse las faldas de las túnicas, ponérselas en los lomos para poder tener libertad de movimiento en las piernas y que no se vayan a tropezar con su túnica, con su vestimenta y caerse. Entonces, cuando tú hablas de ceñirte los lomos, es prepararte para avanzar. Entonces, cíñete los lomos con la verdad para que puedas avanzar hacia lo que Dios te pide que hagas. Cuando en Éxodo el Señor les dijo a los israelitas que se prepararan para irse, porque en cualquier momento iban a tener que pararse y se les dijo, cíñanse los lomos, porque en cualquier momento tienen que avanzar y correr. Entonces, cíñete los lomos, prepárate con la palabra de Dios, que la palabra de Dios esté siempre te ponga en una posición en la que estés listo o lista para tomar la acción que Dios te pide que tomes. Cíñete los lomos de tu mente, llena tu mente de la verdad para que estés listo para obedecer a Dios y para que en ningún momento que el enemigo venga a decirte mentiras, tú le creas, sino que tú estés listo y firme en lo que Dios ya te ha hablado. Cuando en 1 de Pedro 1:13 nos habla que tengamos una mente lista. De hecho, vamos a 1 de Pedro 1:13. Dice, por lo tanto, preparen su mente para la acción. ¿Se dan cuenta? O sea, a mí me gusta cómo lo dice, es la Reina Valera contemporánea. Dice, por lo tanto, preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Luego dice, pórtense como hijos obedientes. Entonces, una cosa va con la otra. Prepara tu mente para la acción. ¿Qué pasa cuando eres pasivo, cuando no lees tu Biblia, cuando no oras, cuando
cuando no eres persistente en tu vida espiritual, tu mente se llena de otras cosas. Déjame decirte que tu mente nunca está inactiva. Tu mente siempre está activa. Y tu mente siempre está recibiendo. Siempre eres un ser pensante 24/7. Y si tú no llenas tu mente de la palabra de Dios, si tú no llenas tu mente de los preceptos de Dios, si tú no escuchas prédicas, si tú no escuchas música de adoración, si tú no te juntas con personas que piensan con pensamientos de reino, tu mente va a estar siendo llenada de lo que sea que estés en el lugar donde te muevas, la gente con la que convivas, los programas que veas en la tele, todo eso constantemente está llenando tu mente, ¿sí? ¿Para qué vas a estar listo cuando vengan los ataques del enemigo? Si tu mente nunca ha sido llena de la palabra de Dios. Entonces tu mente tiene que constantemente estar recibiendo instrucción de la palabra de Dios, sabiduría de Dios. Ciñe los lomos de tu mente, prepara tu mente para que en el momento que tú necesites tomar decisiones, tomes decisiones correctas. Primero Pedro lo dice, prepara tu mente para la acción. ¿Ok? Bueno, esa es la verdad de Dios. Ahora, la coraza de la justicia. La coraza de la justicia, esta palabra justicia. Esta palabra justicia es la palabra dikaisune en el idioma original. Y no es la justicia de un juez que viene y pone su mazo y dice, esto es justo, esto no es justo. Esa no es la palabra. La palabra justicia aquí se refiere a una vida de rectitud. En inglés es la palabra righteousness, y yo siempre lo comparo de esa forma porque no es lo mismo righteousness que justice. En inglés hacen muy diferente esa palabra, y en la Biblia la tradujeron bien. Nosotros en nuestra Biblia en español tenemos la palabra justicia de una manera intercambiable para esto que no acaba de darle, ahora sí que no le hace justicia al significado de esta palabra. Entonces, la forma en que tenemos que entender esto es así. Esa palabra dikaisune quiere decir conformidad con lo que dice una autoridad mayor, ¿sí? O sea que tú entiendes, crees y te amoldas a lo que dice esa autoridad. Es el estado de ser o manera de ser mandado por Dios, y escucha esto, que pasa el examen de su juicio en cualquier momento. O sea que es una manera de vivir que si Dios llega en este momento y pasa su juicio con tu vida, o sea, y te aplica su juicio, pasas. Te aplica el examen de cómo está tu vida, qué estás haciendo, qué costumbres tienen, a dónde vas, qué es lo que dices, qué es lo que haces, con quién te juntas. Todo eso es una vida recta, una vida que no tiene nada de qué avergonzarse, una vida en la que tú puedes decir, el diablo no tiene nada en mí. Y que si Jesús viene o tú te presentas ante Él y pase una película de tu vida, no tienes nada de qué avergonzarte. Esa es la palabra justicia, esa es la coraza de la justicia. Y ese estilo de vida te protege. Ese estilo de vida te protege porque el diablo, si el diablo no tiene nada en ti, no tiene puerta de entrada. La coraza de la justicia es un estilo de vida de rectitud delante de Dios. Entonces, ¿cómo ataca el enemigo eso? El enemigo te acusa.
El enemigo, si no logra que hagas algo, a veces te acusa aunque no lo hayas hecho. Y muchas veces te acusa de algo de lo que Cristo ya te redimió. Entonces, el enemigo va a tratar de que tu vida se salga de esa línea de rectitud y te va a tratar de tentar, te va a tratar de condenar. La Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo. Y fíjate, ¿para quiénes? Para los que están en Cristo. Esa palabra en quiere decir que vives de acuerdo a sus preceptos. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la coraza de la justicia la tienes puesta cuando vives en el Espíritu. Porque el Espíritu Santo te guía a que tus acciones, a que tus decisiones sean conforme a la voluntad de Dios. Hay gente, aquí nos menciona el manual, que el enemigo nos ataca o nos hace sentir un orgullo espiritual en el sentido de que nos entra la soberbia de decir yo hago esto, yo hago aquello, tú eres la última coca en el desierto y lo que tú haces lo ve Dios, pero Dios ve más allá de lo que haces. Él ve por qué lo haces y ve cuál es la raíz de lo que haces. Entonces, una de las cosas que el enemigo hace para engañarnos y hacerle hoyos a la coraza de nuestra justicia es hacernos pensar que nuestras obras son suficientemente buenas y que reflejan nuestro corazón, cuando realmente la Biblia nos dice que no es por obras para que nadie se gloríe, pero también te dice que la fe sin obras es una fe muerta. Entonces, lo que Dios quiere ver es que tus obras nazcan de una fe que Él puede verificar en tu corazón. Entonces, lo que tú hagas, esa coraza de la justicia, los frutos del Espíritu que tú das, son los que Dios ve porque vives en el Espíritu. Dios puede ver el Espíritu en el que haces todo lo que haces. Entonces, Dios puede discernir cuando ayudas a alguien si lo haces para verte bien o lo haces para que digan que hiciste algo bueno. Lo haces para que la gente lo vea, procuras que la gente vea lo que haces, publicas en Facebook, en Instagram, todo lo que haces para que la gente diga, wow, lo que hace esta persona es de Dios. O te conformas con que la gente que lo recibió lo sepa. Dice la Biblia que lo que nosotros hacemos en secreto, Él lo recompensa en público. Él, no tú. No tu Facebook, no tu Instagram, no tu Twitter, no tu TikTok. Dios es el que te recompensa en público y Él es el que te da la confianza de los demás y la influencia que tú puedas tener en los demás. ¿Ok? Entonces, ¿cómo proteges tu coraza? Con motivos puros en tu corazón. Que tengas amor y compasión genuinos. Que siempre Dios se glorifique en lo que tú haces. Tenemos que estar firmes en la justicia de Dios. Que todo lo que hagamos lo glorifique a Él y no a nosotros. ¿Sí? En el libro de Romanos nos dice que Él no comparte su gloria con nadie.
Vamos a ver lo que dice la Escritura en Romanos 3:22. Es 22, 25 y 26. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo es para todos los que creen en Él. ¿Sí? Cuando lo que haces lo haces por amor a Él, dice, no hay diferencia alguna. Dice que tú eres justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Todo viene de Él y regresa a Él. ¿Sí? Toda la gloria se la debe llevar Él. Lo que tú eres, lo bueno que tú puedas hacer en el reino de Dios, no es por lo que tú haces, es por lo que ya hizo Él hace más de 2000 años. Cuando tú vives de esta manera, Satanás no puede penetrar la coraza de la justicia. Es un estilo de vida. El Evangelio de la paz es nuestro calzado. Nos ponemos el calzado del Evangelio de la paz. Esa palabra paz, y ahí voy otra vez. Y fíjense que ni lo planeé ni mi mamá creo, pero mi segundo nombre es Eirene, no Irene, Eirene. Y la palabra paz es la palabra Eirene en este versículo, que quiere decir paz, descanso, lo contrario a la lucha, denota un estado de tranquilidad sin perturbaciones y un estado de satisfacción. Cuando Jesús decía paz con ustedes, esa es la paz que da la misericordia de Dios cuando nos perdona de nuestros pecados. El plan de salvación nos da paz. Es lo que se logra cuando tu deuda ha sido pagada. Jesús pagó nuestras deudas de pecado. Todos tus pagarés, tus IOU, todas las facturas que el diablo tenía en tu contra, Jesús las tomó, las pagó con su sangre al morir en la cruz. Y tú puedes gozar de una paz que va más allá de lo que el mundo puede entender. ¿Cómo quiere quitarte el enemigo tu paz? Pues a través del mundo vemos que hay muchísima persecución a los cristianos. Y con un arma en la cabeza les dicen renuncia a Cristo. ¿Saben qué? Las personas que más experimentan esta paz pueden tener una expresión tan tranquila al decir nunca voy a renunciar a Cristo, aun cuando tengan una pistola en la cabeza. Esa paz es indescriptible. El enemigo quiere quitarte tu paz al perseguirte, al acorralarte con tu fe, o trata de quitarte tu paz al querer obligarte a hacer acuerdos con el reino de las tinieblas. Y hay ocasiones en las que, aunque para los demás parezca lógico algo, tú vas a tener que decir que no a cosas que para otros son normales. Y
Y ese acuerdo con el reino de las tinieblas, cuando tú dices no y eres radical y la gente te dice, ay, eres un exagerado, ay, eres un esto, ay, te trate de quitar tu paz, ¿será que lo que hice es correcto? ¿Será? Pero si tú estás firme, tú tienes esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora, si tú eres pasivo, cualquier cosa te va a robar tu paz. ¿Por qué? Porque no estás cimentado en la palabra. Hablamos ya de eso hace un momento. Cuando tú tienes el cinturón de la verdad, tú te mantienes firme. Y cuando eres pasivo, cualquier cosa te quita tu paz. Porque no tienes el cimiento de la palabra en tu vida. Entonces la paz que te da el saber que Cristo murió por ti, de que Él es tu autoridad, de que el gobierno de Cristo es lo que gobierna tu vida. Cuando tú descansas en la verdad de Cristo, puedes avanzar, puedes caminar con paz. ¿Cómo contraatacamos? Con unos pies que siempre siguen el camino de la paz. No solamente la paz del mundo, sino la paz de tu alma también. Busca la paz en la palabra de Dios. Busca el camino de la paz. No te metas en conflictos que no te pertenecen. Busca la paz en tus decisiones. Busca la paz en tu familia. Busca la paz con tus hermanos. Y eso habla de mucho. Habla de una identidad firme, de una confianza, de una fe, como hablábamos de las armas hace un momento. Jesús fue el ejemplo más importante que tenemos. Imagínate estar todo golpeado, estar después de los latigazos. Se lo presentan a Pilato y él, en lugar de defenderse, simplemente tenía una paz que en medio de todo lo que le estaban haciendo, él continuó porque estaba firme en el plan de salvación para la humanidad que él sabía que era necesario. Una paz que le permitió pasar todo lo que pasó. Él es nuestro mejor ejemplo. Y vamos a Mateo 12, del 18 al 20. Dice, este es mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se complace mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a las naciones anunciará juicio. Y escucha, no disputará, ni gritará, ni nadie oirá su voz en las calles. No se alebresta. No quebrará la caña cascada. O sea, no, la caña cascada es una rama que puede que esté débil. O sea, él no va a quebrar lo que ya está débil. Ni apagará la mecha humeante hasta que haga triunfar la justicia. Esa es la naturaleza de nuestro Señor Jesús. Y eso es lo que Él quiere de nosotros. Pasamos al siguiente. El escudo de la fe. Esa fe, en el idioma original, es la palabra pistis, que es el conocimiento, la seguridad y confianza en las verdades divinas del Evangelio que producen buenas obras. Tú confías en lo que crees y lo que haces. Lo que haces es producto de aquello que crees. Tomas decisiones, acciones y te conduces en tu vida de acuerdo a la convicción y la fe en aquello que crees. Y esa es la fe. Tú crees algo que dicta tu estilo de vida.
¿Cómo te ataca el enemigo? Nos ataca con dardos de fuego. ¿Cuáles son esos dardos de fuego? Esos dardos de fuego son la falta de fe. Los dardos tratan de hacerte titubear de tal forma que tú no tomas decisiones avanzando hacia donde en el fondo sabes que Dios quiere que vayas. Vamos a Hebreos 4:2. Dice, porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos, pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando la oyeron, no la acompañaron con fe. Wow. De nada te sirve escuchar cosas de la palabra de Dios si no las crees, si no avanzas con ellas. Tú puedes oír mil versículos, puedes escuchar 1000 sermones, pero te van a pasar si no hay fe en tu corazón. Entonces, los dardos de fuego son aquellas cosas que te hacen dudar. Son cosas que te hacen caer en situaciones que tú sabes que no son aprobadas por Dios. Esa palabra fuego es la palabra puro. Esa palabra, ¿qué quiere decir? Quiere decir encender con fuego, pero no el fuego de Dios. Es ser encendido con ira, con dolor, con pesar, con lujuria, con apetitos carnales. ¡Wow! Entonces, los dardos de fuego son las cosas que muchas veces hacemos que no hablan de un estilo de vida de reino y que luego el enemigo usa para hacernos dudar. Cuando nosotros cedemos a la carne, dejamos de vivir en el espíritu, y cuando dejamos de vivir en el espíritu, se vuelve un círculo vicioso, porque entonces cuando cedemos a la carne, estamos cediendo a algo que va en contra del Espíritu de Dios. Y eso nos hace dudar de nosotros mismos, nos hace dudar de Dios, nos hace dudar de nuestro entorno y nuestros hermanos alrededor. Entonces empezamos a decir, no, pues ya para qué. O el enemigo nos lanza mentiras acerca de Dios, te lanza mentiras acerca de ti mismo. Ya ves, no que eras cristiano, no que la Biblia es tu vida, no que esto y aquello. Mira, nadie es perfecto. Y no te lo estoy diciendo para que, ¿sabes? Voy a pecar, después de todo Dios me perdona. No. Pero si en algún momento tú cediste a un arranque de ira y pecaste en tu enojo, si tú
pides perdón de todo corazón. Y si tú pides perdón a la persona que ofendiste y de veras te identificas con su dolor y te arrepientes y te vas por el camino opuesto, tu fe puede ser restaurada, porque entonces tú empiezas a creer que estás cambiando, porque anteriormente probablemente tenías arranques de ira y no sentías remordimiento y tenías un orgullo que no te permitía pedirle perdón a nadie. Pero tú te das cuenta cuando el Espíritu de Dios está operando en ti, porque no te va a dar paz. Entonces, el enemigo va a querer acusarte y decirte, Dios no te ama, Dios no te va a perdonar, nunca vas a cambiar, etc. Pero tú tienes la capacidad de restaurarte y de volver a ponerte en ese lugar de donde tú le crees a Dios. ¿Ok? Entonces, la fe, cuando vengan estos dardos de tentación del enemigo, que te tiente a gritar, te tiente a caer en pecado sexual, te tiente a apetitos carnales, la mente tiene que estar lista. Acuérdate que tienes que ceñirte los lomos de tu mente. Tu mente tiene que estar lista para que tu fe se active y tu fe te pueda hacer decir no. Eso ya no es parte de mi vida. Y esos dardos de fuego se tienen que apagar, porque a ti no van a llegar. ¿Ok? Bueno, vamos con la salvación. Nos quedan 2 piezas. La salvación de Dios, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. La salvación de Dios es un casco, una protección. Cuando tú crees que eres salvo, tú sabes que eres apartado. Santo quiere decir apartado. Cuando tú te entregas a Jesús y tú le dices, heme aquí, envíame a mí, yo soy tuyo, y le entregas todo lo que eres, tú te vuelves un santo, un apartado, no un santo al que hay que, no. Un santo es un hijo de Dios apartado para su obra, para su servicio. Por eso él habla de los santos en su palabra. Tú eres parte de ese ejército de santos del que habla la palabra. Cuando tú tienes bien puesto ese yelmo de la salvación, tu mente está protegida, porque tu mente es un campo de batalla. ¿Cómo ataca el enemigo? Con pensamientos. Quiere susurrarte. Él no puede leerte la mente, pero puede susurrarte para que creas cosas que son mentira. Como vuelvo a decir, mentiras acerca de Dios, mentiras acerca de ti, mentiras acerca de las personas que te rodean y mentiras acerca de tus circunstancias. La mente carnal, una mente que opera para satisfacer tus propios deseos, que tomas decisiones y que piensas que tú eres primero yo, después yo y después yo. Es una mente que no está protegida, una mente que no está santificada. La mente carnal opera en la carne. ¿Qué dice Romanos 8, 5 y 6? Dice, porque los que siguen los pasos de la carne fijan su atención en lo que es de la carne, pero los que son del Espíritu la fijan en lo que es del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces, si tú te ocupas en lo que es importante para ti, y escucha esto, muchas veces estamos tan centrados en nosotros mismos, en lo que nos conviene, lo que no nos conviene, lo que nos puede lastimar, lo dejamos afuera, rechazamos a gente, reaccionamos a gente,
pensamos cosas de la gente de acuerdo a lo que nosotros queremos proteger de nuestra carne, nuestro propio bienestar. Lastimamos a gente y nos salimos de la voluntad de Dios. Lo que piensas es muy importante. Y hace rato venía escuchando en el carro a un predicador que decía, ¿qué es lo que te dices a ti mismo? ¿Qué es lo que piensas de ti mismo? Lo que más hace daño o más te ayuda en el camino de la vida es lo que piensas de ti y lo que te dices a ti mismo. Entonces, cuando tú tienes una identidad sana, tú piensas de ti lo que Dios piensa de ti. Tú te dices a ti mismo la verdad de lo que Dios dice de ti. Entonces, tienes que ser renovado en el espíritu de tu mente, como dice Efesios 4. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esa manera de hacerlo, esa manera de pensar, es una manera espiritual. Tu mente refleja tu vida espiritual. Y como decía una neurocirujana, la mente no es lo mismo que el cerebro. Y lo van a ver en la clase de la hermana Andrea. La mente no es lo mismo que el cerebro. Y la mente es la que responde al espíritu, a lo que Dios quiere hacer con tu vida. Por eso la Biblia insiste en que nos renovemos en el espíritu de la mente. Entonces, si tú tienes una mente renovada, tienes pues bien puesto ese yelmo. La salvación de Dios incluye tu mente. Tu mente tiene que recibir salvación. Porque lo que tú piensas es lo que tú eres. Lo dice la palabra de Dios. Entonces, tus pensamientos tienen que ser salvos. Y pasamos a la siguiente parte de nuestra armadura, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Y cómo ataca el enemigo esa espada? O sea, la espada del Espíritu, la palabra de Dios es lo que nos mueve. La palabra de Dios en Hebreos 4:12, vamos a leerlo. Dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que la espada de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hasta ahí llega la palabra. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Es una espada que penetra y puede dividir, fíjate, parte el alma y el espíritu. ¿Por qué? Bueno, te recomiendo que veas mis prédicas acerca de la renovación de la mente. Ahí vas a ver la diferencia entre el alma y el espíritu. Porque el alma es la que realmente se abre a que tú puedas recibir del Espíritu de Dios. En el alma están tus pensamientos, tus sentimientos, tu voluntad. Y cuando en la mente es parte del alma, ¿sí? Y cuando la mente está renovada con la palabra de Dios, la palabra de Dios puede penetrar y redarguir tus pensamientos, puede cambiar tus sentimientos e influenciar tu voluntad. Eso es lo que hace la palabra de Dios.
puede penetrar a lo más profundo de tus pensamientos. Discierne la palabra de Dios. Cuando tú la lees, tiene poder. Solo te invito a que leas los salmos y léelos en voz alta y vas a ver cómo se transforma la atmósfera y cambia lo que está dentro de ti. Entonces, fíjate que sí, también en mis prédicas de la transformación de la mente hablaba de un estudio que se hizo acerca de cómo influencia la palabra de Dios la vida de las personas en general. Y hablaba de cómo si tú lees la palabra el domingo cuando vas a la iglesia, tu vida no es transformada para nada. O sea, la lees una vez y sí te llega, tus sentimientos son tocados y lo que tú quieras, pero solo fue una vez a la semana. Tu vida sigue como de costumbre y no cambia nada. Nada más un día a la semana como que te remordió la conciencia. 2 días a la semana tiene el mismo efecto. A partir de 3 días a la semana es como que en un diagrama, como en una, ¿cómo se dice? Como en el cardio, ¿cómo se dice? Electrocardiograma. Tú ves que pum, hace así en el diagrama y pum, hace así. Pues cuando lo lees 3 veces a la semana, comienza a hacer ese pum. Una semana que lo leíste 3 veces, hace un pique. La siguiente semana lo lees 3 veces, otro. Pero cuando empiezas a leerlo 4, 5, 6 veces a la semana, entonces sube y empieza a quedarse así, hacia arriba. En el diagrama sube y empiezas a tener resultados. Y sube y se queda más tiempo arriba. Y tu vida comienza a cambiar. La palabra de Dios tiene la capacidad de transformar tu vida. Y en ese estudio se clasificó y se sacaron los porcentajes de cuántas personas dejaban el alcoholismo, cuántas personas dejaban de hacer cosas de acuerdo a la influencia de la palabra de Dios en sus vidas. Y está muy interesante. Te recomiendo que busques en Facebook la serie de la transformación de la mente y te vas a dar cuenta que hay muchas cosas que se aplican a esto que no tengo tiempo de explicar ahorita. El enemigo ataca la palabra de Dios en ti como 2 Timoteo 4:2. Y dice, es lo que le dice Pablo a Timoteo: te encargo delante de Dios y el Señor Jesucristo que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, y que esta palabra redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aun teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus malos deseos, y se apartarán de la verdad sus oídos y se volverán a las fábulas. Si tú no tienes la palabra de Dios, vas a irte con falsas doctrinas y falsas enseñanzas. La palabra de Dios es una espada de 2 filos y tú puedes desenvainarla con poder. En 1 Timoteo 4:1 habla de que hay doctrinas de demonios que van a engañar aún a los escogidos. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
Wow. Cuando tú tienes bien afilada la palabra de Dios en tu vida y la usas para discernir, ninguna doctrina de demonios te va a poder alcanzar. Ninguna. Y tú vas a saber discernir lo verdadero de lo falso. ¿Cómo tú mantienes esa armadura puesta? La palabra tiene que ser una arma ofensiva que esté lista para salir de tu boca. Vamos a Apocalipsis 19:15. Dice, y eso está poderoso, de su boca salía una espada afilada. ¿Quién era el que estaba aquí? Jesucristo. De su boca salía una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las gobernará con cetro de hierro y pisará el lagar del ardiente vino de la ira del Dios Todopoderoso. ¿De dónde sale la palabra? La espada de la boca. Amado hermano, hermana, la palabra tiene que lavar tu mente, tiene que estar siempre ahí para que luego salga de tu boca y tú puedas hablar con sabiduría. Puede que no digas capítulo y versículo, pero la palabra que sale de tu boca tiene que tener ese fundamento de lo que ya la palabra de Dios hizo en ti, de lo que ya penetró, de lo que ya discernió, de lo que ya separó del alma y el espíritu e hizo su trabajo, su obra en ti. Y lo que sale de tu boca tiene poder porque tiene el fundamento de una vida transformada por la palabra de Dios. Y eso te hace a ti anunciar el terreno que pisas. Hace que camines firme a donde quiera que te mueves. Y estés siempre listo con la palabra de Dios en tu boca declarando la verdad. Y esta palabra la energiza la llenura del Espíritu que está en ti. Entonces, cuando piensas en todas esas piezas de la armadura, piensas en tus armas y piensas en la armadura. Dime, ¿es algo que tú te levantas una mañana y oras para ponértelo y sales y ya lo tienes puesto nada más porque lo oraste? Dime. Claro que no. La armadura, tus armas, son un estilo de vida. Un estilo de vida en las que el enemigo no puede penetrar en tu vida. No puede penetrar tu casa, no puede penetrar tu mente, no puede penetrar tu corazón, no puede penetrar tus decisiones. Porque tienes un estilo de vida que piensa como Cristo, que tiene acciones que pasan el juicio de Dios, que te sostienes bien firme en la palabra, que tienes un caminar con una paz que sobrepasa todo entendimiento y que tomas decisiones en fe. Tienes el escudo de la fe que te hace avanzar y que no permite que los dardos de fuego del enemigo puedan penetrar a tu vida. Y tienes la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios constante en tu vida. Es una manera de vivir donde el nombre de Jesús, ese nombre que es sobre todo nombre, es el que gobierna tu vida, donde tienes una fe que se mantiene firme, donde la sangre de Cristo es el sacrificio que tiene autoridad en tu vida. ¡Wow! Ese estilo de vida es el que tú tienes que llevar. Y a través de una mente transformada y de una sanidad de la que vamos a estar hablando a través de las siguientes clases, tú vas a lograr mantener esa armadura bien puesta a lo largo de tu vida. Vamos a ver en las siguientes clases lo que es la transformación de la mente, lo que es
lo que es cuidar tu mente, lo que es la voluntad, lo que generan las raíces de rechazo. Y conforme vamos avanzando, vamos adquiriendo este estilo de vida, que es un estilo de vida fuerte, un estilo de vida sano, un estilo de vida que no se turba con las circunstancias de la vida y que sabe hacerle frente al enemigo. Entonces, vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que estas palabras lleguen y penetren a lo más profundo de nuestros corazones. Y te pido, Señor, que las personas que están viendo esta clase puedan comenzar a tener este estilo de vida con una armadura bien puesta cada día, en cada circunstancia y cada momento, cada segundo de nuestra vida al caminar y ser hijos e hijas de un Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos en la siguiente clase.